Hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Permítame presentarme una vez más. Mi nombre es Rafael Ángel García Cordero, activista costarricense de los derechos de los privados de libertad y fundador y presidente de la ONG costarricense Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias. Como pudimos ver el día de ayer en conferencia de prensa, tanto el presidente como el ministro de Justicia y Paz sorprendió a la mayoría al indicar en plena conferencia que se habían enviado personeros del Ministerio de Justicia, el director de Adaptación Social y el equipo de la Comisión Anticorrupción que se ha creado en este ministerio para combatir la corrupción interna en las cárceles del país, y fueron todos enviados a mi casa en el momento que se dieron cuenta que mi persona y funcionarios de la asociación estaban siendo amenazados de muerte. Vamos a explicar por qué es que en este momento funcionarios de la ONG y mi persona hemos recibido amenazas de privados de libertad a través de llamadas telefónicas a la central de la ONG y también a los teléfonos que son de conocimiento público, ¿verdad? Donde los privados de libertad o las familias llaman para pedir ayuda o hacer denuncias, ¿verdad? Cuando son golpeados o torturados por funcionarios dentro de la cárcel o se les violente algún derecho. Entonces, a través del WhatsApp de la ONG recibimos amenazas de privados de libertad que con sus celulares desde la cárcel nos estaban amenazando porque no estaban de acuerdo que nosotros apoyáramos el cierre de los comisariatos, las pulperías en las cárceles del país. También se generó una situación bastante conflictiva con los privados de libertad al enterarse de que se va a implementar en el sistema penitenciario uniformes en lugar de ropa particular. En la actualidad hay privados de libertad en las cárceles que utilizan ropa particular y también utilizan joyas, cadenas, anillos, y muchos son asesinados por otros privados de libertad para ser asaltados y robarles sus pertenencias. Lo que tratamos de hacer es poder implementar algo que baje el índice de asesinatos entre privados de libertad por robarse un par de tenis, por robarle una cadena de oro, por robarle un anillo, ¿verdad? Recordemos que el último privado de libertad que fue asesinado porque le robaron unas joyas fue un privado de libertad que se encontraba en el CAI Terrazas. Entonces, al ver esta situación, nosotros como ONG lo que queremos es buscar el bien para el privado de libertad. Nunca lo vamos a querer perjudicar. Queremos buscar el bien también para la familia del privado de libertad. Nuestro objetivo es que el privado de libertad salga de la cárcel vivo y que la familia del privado de libertad no lo reciba en un féretro porque fue asesinado porque le querían robar un par de tenis, porque fue asesinado porque le querían robar la cadena de oro, porque fue asesinado porque le querían robar el anillo de oro que portaba en ese momento. Entonces es una situación, ¿verdad?, que lo que queremos es evitar esas cosas para que el privado de libertad pueda cumplir su sentencia tranquilo y la familia esté tranquila y lo pueda disfrutar al privado de libertad, ese ser querido, cuando vuelva a la sociedad y salga en libertad. Nunca la intención de esta ONG ha sido perjudicar al privado de libertad, al contrario. Tenemos 7 años de velar por los derechos de los privados de libertad. Las familias de los privados de libertad y los privados de libertad acuden a la asociación cuando son torturados por policías penitenciarios, cuando son golpeados por policías penitenciarios, cuando una visitante ingresa a la cárcel y la policía penitenciaria que le está requisando le toca sus partes íntimas, entonces llaman a la asociación para denunciarlo y tramitamos la denuncia ante el Ministerio de Justicia para que se investigue la situación. Cuando una mamá de un privado de libertad, cuando la esposa, cuando la hermana, cuando la tía, cuando la abuela ingresan al centro penal y el policía penitenciario se le antojó decir que es sospechosa de llevar droga al interior de su cuerpo y la sacan de la fila y la esposan y la llevan hasta el hospital,
y al final de los exámenes no tiene absolutamente nada, se quedó en una simple sospecha y la persona no pudo ingresar al centro penal a visitar a ese ser querido y fue pasada por una gran odisea sin necesidad. Llaman a la asociación, hacen la denuncia y nosotros la tramitamos. A eso es lo que nos hemos dedicado durante 7 años, a velar por los derechos de los privados de libertad y sus familias. Por eso esta ONG se llama Asociación Ayudando al Privado de Libertad y a sus familias. Porque velamos porque sus derechos sean respetados, porque sean valorados técnicamente a tiempo. Que si un privado de libertad cumplió la libertad condicional, presentársela ante el juzgado de ejecución de la pena en el tiempo correspondiente para que le puedan dar la audiencia y que pueda cumplir los requisitos para que pueda volver a casa con su familia, para que el centro de atención de reclusión donde él está pueda valorarlo técnicamente, que le puedan dar los cursos que él necesita para que lo puedan recomendar un beneficio en el programa semi-institucional a través del Instituto Nacional de Criminología. Lo que hemos hecho durante estos 7 años es velar por los intereses de los privados de libertad. Sin embargo, hay cosas que tienen que cambiarse en el sistema penitenciario y eso lo tienen que entender los privados de libertad y las familias. El sistema penitenciario costarricense es primitivo, tiene un atraso de 40 años. Todavía hay camas de cemento en las cárceles de Costa Rica como hace 2000 años en las cárceles de Roma. Y están en la unidad de admisión de San Sebastián, en el pabellón D1 y el pabellón C1, donde los privados de libertad duermen en camas de cemento, donde eso se declara como una violación a sus derechos fundamentales. ¿Cómo puede ser posible que en las pulperías los precios de los productos un día tenían un precio y otro día tenían otro precio o triplicaban su precio? Y los privados de libertad tenían que pagarlo porque no tenían de otra. Y algunos pocos que conformaban los comisariatos, unos muy pocos privados de libertad, se estaban enriqueciendo de esa forma. Al igual que algunos funcionarios dentro de las cárceles que están siendo investigados en este momento. Entonces, lo que tratamos es de velar por los derechos del privado de libertad. Por eso el ministro de Justicia y Paz indicó que al cerrar las pulperías en el sistema penitenciario se va a crear una circular para que las familias puedan poder ingresar en las encomiendas más productos. Actualmente hay una circular donde se especifica en cada centro penal la cantidad de cosas que pueden ingresar y la cantidad de producto. Entonces esa lista va a crecer para que la familia pueda llevarle más producto al privado de libertad. Entonces se dio el cierre de las pulperías, pero se está dando una solución, una circular que se va a implementar para que se ingresen más cosas en las encomiendas a los privados de libertad en todas las cárceles del país. Nosotros aquí estamos para velar por los derechos de los privados de libertad, nunca para ponernos en su contra. Pero si hay un grupo de privados de libertad del crimen organizado al interior de las cárceles que están molestos con la ONG porque se cerraron las pulperías, déjeme decirle que eso es una decisión del gobierno, del Ministerio de Justicia y una recomendación que nosotros hicimos porque era necesario, porque eran muy pocos los que se estaban enriqueciendo con esa situación. Sabemos que el sistema penitenciario costarricense es corrupto, que hay mucha corrupción, donde son muy pocos los que se favorecen entre privados de libertad y funcionarios, y que eso tiene que terminarse. Me imagino yo que un familiar de un privado de libertad va a preferir que ese privado de libertad salga rehabilitado de la cárcel, que haya aprendido su lección y tenerlo nuevamente en casa y que no vuelva a prisión, porque durante estuvo en la cárcel no aprendió nada. Muchas familias quieren que los privados de libertad vuelvan a casa para disfrutarlos, para estar con ellos,
pero que vuelvan rehabilitados con su frente en alto. Pero si delinquían fuera de la cárcel y lo siguen haciendo dentro de prisión, entonces no quieren cambiar, no quieren demostrar su cambio social verdadero, no quieren dar ese paso de decir hasta aquí se acabó mi vida delictiva y voy a cambiar y voy a salir de la cárcel y voy a conseguir trabajo y hacer las cosas bien para estar con mi mamá, para estar con mi papá, para estar con mis hermanos, con mis hijos, con mi esposa. Pero si la familia, el privado de libertad, alcahuetea el privado de libertad y saben que dentro de la cárcel están vendiendo droga o utilizan teléfonos celulares o están consumiendo drogas, los están alcahueteando, entonces nunca va, el privado de libertad va a poder reflexionar del delito que cometió y de su comportamiento dentro de la cárcel. Y creo que toda mamá, todo papá, toda esposa y todo hijo prefiere que ese privado de libertad deje de delinquir y que salga reformado de la cárcel para que nunca más vuelva y no poder volver a vivir ese suplicio que vive la familia del privado de libertad cuando un ser querido está en la cárcel. Porque esa cruz no solo la lleva el privado de libertad, también la lleva la familia, la lleva la mamá, la lleva el papá, la lleva la esposa, la llevan los hijos. Conozco privados de libertad que sus hijos han nacido estando ellos en prisión y ya sus hijos tienen 15, 20 años de edad y el privado de libertad lleva 25 años en la cárcel. ¿Usted no cree que ese hijo o esa hija está anhelando que su papá salga de la cárcel para disfrutarlo, ya que nunca lo pudo disfrutar durante 20, 25 años, porque sigue en la cárcel? Hay privados de libertad que llevan 10, 15 años en la cárcel, pero uno va a ver sus expedientes y su comportamiento es malo. Tienen informes de decomisos de droga, tienen informes de que participaron en un motín en contra de la policía penitenciaria, tienen informes de mal comportamiento, tienen informes que no quieren estudiar. Cualquier privado de libertad que desee estudiar dentro de la cárcel lo puede hacer en las aulas o al interior de los pabellones. El que no quiere estudiar es porque no quiere, porque no se quiere preparar, porque no quiere cambiar su vida. Pero el privado de libertad que si quiere cambiar, se inscribe en el área educativa y comienza a hacer sus estudios de primaria, secundaria, la universidad, la UNED, que está integrada al sistema penitenciario para que los privados de libertad puedan llevar carreras universitarias. Conozco privados de libertad que tienen 17 carreras universitarias dentro de la cárcel, que han demostrado su cambio social verdadero y por eso se les da un beneficio para que puedan disfrutar de su familia en libertad, porque demostraron que querían un cambio. Pero si usted es un privado de libertad que sigue vendiendo droga, que sigue consumiendo drogas, que sigue haciendo cosas ilícitas dentro de la cárcel, no solo va a continuar en prisión y nunca le van a dar un beneficio, sino que esa cruz se le va a hacer más pesada a ese ser querido, a ese familiar que va y lo visita, a esa mamá, a ese papá, a esa esposa, a esos hijos. Entonces esta ONG lo que quiere es que el privado de libertad sea rehabilitado. Ahorita estamos implementando un proyecto de ley para que pueda ser llevado a la Asamblea Legislativa, para que pueda ser presentado y ojalá aprobado para que se crean programas de rehabilitación dentro del sistema penitenciario costarricense. En Costa Rica no hay programas de rehabilitación. Los privados de libertad pasan años en la cárcel sin ser rehabilitados. Entonces es muy fácil para la gente en la calle decir, ya que es que este salió igual de como entró, o este salió peor de como entró. Y por supuesto, porque en la cárcel no hay programas de rehabilitación. Es muy fácil juzgar a los privados de libertad porque no se conoce la realidad del sistema penitenciario costarricense, que es primitivo, que es obsoleto, que es decadente, que desde hace 40 años no tiene programas de rehabilitación. Entonces, se debe de implementar cosas con el gobierno para el bien del privado de libertad. Ahorita estamos luchando con todas las municipalidades para que puedan poner aceras y techos
a los alrededores de los centros penales para que la familia del privado de libertad que le va a dar la encomienda ya no tenga que llevar sol ni mojarse durante el montón de horas que tiene que hacer fila para entregar un paquete en una cárcel. Y hemos estado luchando para que los alcaldes puedan construir esas aceras y esos techos para cuando las familias de los privados de libertad están haciendo fila para entregar la encomienda a la cárcel, no se mojen ni lleven mucho sol. Estamos velando por los derechos de los privados de libertad. Aquí no estamos en contra de la población privada de libertad. Lo que pasa es que hay muchas familias de privados de libertad que quieren seguir alcahueteando a sus seres queridos que están en la cárcel. Entonces, les hace gracia y los apoyan que estén vendiendo drogas dentro de la cárcel, que estén consumiendo drogas dentro de la cárcel, que tengan teléfonos celulares. Entonces esas familias no están apoyando al privado de libertad para que se rehabilite, sino para alcahuetearlo. Entonces critican a la ONG y critican al gobierno. Yo quisiera que puedan entender la posición del Estado y de esta ONG. Lo que queremos es el bienestar para la población privada de libertad. Yo prefiero que un privado de libertad use un uniforme carcelario y salga vivo de la cárcel a que ande un pantalón de marca y unas tenis de marca y que salga muerto de la cárcel porque lo mataron porque le querían robar las tenis. Y ese mismo sentir que tengo yo lo deben de sentir miles de familias que prefieren que ese ser querido salga de la cárcel vivo y no en un féretro porque le robaron las tenis o porque lo mataron porque le querían robar un anillo de oro. Lo que queremos es poder ayudar al privado de libertad, pero hay cosas que hay que implementar dentro de las cárceles para que el privado de libertad sea rehabilitado, para que pueda salir adelante. Hay muchas cosas que cambiar en el sistema penitenciario. Nosotros propusimos que se roten a todos los directores de todas las cárceles del país. ¿Por qué? Porque hay directoras y directores que llevan 10, 15, 20, 25 años en sus puestos como directores y se creen los dueños de las cárceles, violentan los derechos de los privados de libertad. Hay directoras como la directora del CAI Terrazas, Yamile Valverde, que no le gusta atender a los privados de libertad, que no les da entrevistas personalizadas simplemente porque ella quiere, violentándole ese derecho propio al privado de libertad, ese derecho fundamental de entrevistarse con el director de la cárcel para poner una denuncia, para interponer una queja o para que le ayude con alguna necesidad. Hay directoras y directores que han creado un monopolio dentro de la cárcel. Y claro, como tengo 15 años de ser la directora de este penal, tengo 25 años de ser el director de este penal, aquí el que mando soy yo y el que rige el penal soy yo, pero violentando los derechos de los privados de libertad. Hay jefes de seguridad que se aprovechan de su alto mando para golpear privados de libertad, para violentarles sus derechos. Y por eso hemos solicitado que se roten las directoras y se roten los jefes de seguridad de todas las cárceles del país. La directora de la cárcel Marcos Garbey de Limón, conocido como el CAI de Sandoval, lleva 25 años en ese puesto y se crea un monopolio interno que ahora está siendo investigado por el Ministerio de Justicia y Paz. Las directoras de la cárcel Carlos Luis Fallas, conocida como la Leticia de Guapiles, llevan 10, 15 años en ese puesto, la directora y la subdirectora, y no son rotadas de ese puesto y se creen las dueñas de las cárceles. Y violentan los derechos de los privados de libertad. Hay directoras como la cárcel de San Carlos que llevan mucho tiempo en ese puesto y violentan los derechos de los privados de libertad porque creen que nunca van a ser removidas de su puesto ni rotadas. Entonces hay muchas cosas que hacer por el sistema penitenciario, por velar por los derechos de los privados de libertad. No puede ser posible que hayan directoras y directoras de los centros penales que lleven años en sus puestos, décadas en sus puestos,
y que no sean rotados, y que se crean los dueños de las cárceles, y que crean monopolios dentro de la cárcel, y que perjudican a algunos a los privados de libertad. Por eso se deben derrotar los directores, para que ninguno crea que va a durar ya 3, 5, 6 años, 20 años en una cárcel. No, van a ser rotados para evitar la corrupción interna. Los jefes de seguridad van a ser rotados para evitar la corrupción interna. Los supervisores e inspectores van a ser rotados para evitar la corrupción interna. Y tiene que ser así. Hay supervisores, inspectores de seguridad de las escuadras A y B de los diferentes centros penales que van y agarran a un privado de libertad y lo golpean y lo meten a una celda aislado, sin atención médica. ¿Usted cree que eso sea justo? Y para eso está esta ONG, para denunciar esos actos de corrupción. Porque si es un acto de corrupción aprovecharse de mi uniforme de policía, de supervisor, de inspector, de jefe de seguridad, para agarrar a un privado de libertad y golpearlo, hasta quebrarle un brazo, un diente, torturarlo. No es solo corrupto un policía penitenciario que se deje sobornar por los tentáculos del narcotráfico para que meta celulares y drogas a una cárcel. También es corrupto aquel policía penitenciario que se aprovecha de su puesto y su uniforme para agredir y golpear a un privado de libertad. En la reunión que tuvimos con el ministro de Justicia y ayer en la reunión que tuvimos con el director de Adaptación Social y la Comisión Anticorrupción, le presentamos el caso del oficial supervisor de la escuadra B de apellido Baltoano de la cárcel Jorge de Bravo de Cartago. Este supervisor ha sido removido de diferentes centros penales porque se ha comprobado que agrede a los privados de libertad. Ahora está en la cárcel de Cartago y lleva pocos meses de estar laborando ahí y ya golpeó a 2 privados de libertad. A uno le fracturó un diente y a otro lo torturó torciéndole los dedos hacia atrás. Denuncias que ya están interpuestas y están siendo investigadas por el Ministerio de Justicia. Y ayer le pedimos al director, don Alexander, director general de Adaptación Social, que investigue esa situación en la cárcel de Cartago con este oficial de apellido Baltoano, supervisor de la escuadra B, que no solo ha sido acusado en esa cárcel, sino en todas las cárceles que ha estado implicado en golpizas a privados de libertad. Ha tenido discusiones con otros oficiales y se han llegado hasta los golpes por situaciones personales. Y esas cosas no salen a relucir a la luz pública hasta que nosotros lo denunciamos. Entonces son muchas cosas las que pasan al interno de las cárceles que se deben de cambiar. No solo para evitar actos de corrupción, sino para que el privado de libertad sea rehabilitado de verdad y que pueda volver a casa con su familia y no volver a vivir esa pesadilla de estar nuevamente en la cárcel. Esto era todo lo que queríamos comunicar. Seguimos trabajando por la población privada de libertad, a pesar que estamos siendo amenazados. Estamos continuando velando por los derechos de toda la población privada de libertad y estamos con ustedes, aunque ustedes no lo crean, aunque algunos cuantos, porque son algunos cuantos que se han encargado de envenenar la mente de otros privados de libertad para hacernos ver mal a nosotros, pero nosotros estamos velando por sus derechos, por sus comodidades, por sus futuros beneficios para que vuelvan a casa con su familia. Hay familias de privados de libertad a través de grupos de WhatsApp que han estado envenenando a otras familias en contra de la ONG sin ninguna razón. ¿Por qué? Porque nosotros estamos velando por los derechos de los privados de libertad. Era necesario eliminar las pulperías para acabar esa corrupción, ese monopolio interno, por algunos cuantos sí era necesario. Es necesario implementar uniformes en las cárceles del país
para que ese ser querido que usted tiene privado de libertad no lo asesinen por robarle una camisa o un pantalón. Sí, es necesario. Es necesario quitar las joyas del sistema penitenciario, cadenas de oro, anillos, relojes. Es necesario para cuando su ser querido salga de la cárcel, usted lo reciba con un abrazo vivo y no lo reciba en un féretro muerto. Y eso es lo que no han entendido muchos. Que Dios les bendiga. Somos la asociación ayudando al privado de libertad y sus familias. Y si usted tiene un privado de libertad y está enfermo y no recibe atención médica, puede llamar a las oficinas centrales de la asociación al 2234-0734 de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde y puede ahí interponer la denuncia y la tramitamos totalmente gratuito. Esto no tiene ningún cobro adicional. Usted puede llamar a la asociación y presentar ahí su denuncia. Que su familiar privado de libertad fue golpeado por la policía penitenciaria, que a usted fue manoseada por una policía penitenciaria a la hora de ser requisada, o la están acosando, que la acusan de que usted lleva droga a la cárcel. Usted puede poner la denuncia en la asociación y la tramitamos al Ministerio de Justicia. Que usted fue a dejar una encomienda y la oficial la trató mal y le desbarató las cosas y le revolvió la comida y no le quiso recibir algunas cosas, usted pone la denuncia en la asociación y se la tramitamos gratuitamente. Aquí estamos para ayudar a la población privada de libertad y a las familias. Esto es una ONG totalmente privada, donde si ya la familia quiere que un abogado tome su caso administrativamente para poderle solicitar un beneficio al Consejo Técnico de la prisión donde se encuentra el privado de libertad, ya usted tiene que afiliarse con un monto de dinero y dar su membresía de donación por mes. Hemos cumplido, como dijo el ministro de Justicia, don Gerald Campos, en conferencia de prensa ayer. Somos la única ONG en Costa Rica establecida y bien constituida, con todo en orden para poder seguir funcionando. Basados en la ley de asociaciones, cumpliendo cada una de las disposiciones para que una asociación funcione en un país, y nosotros hemos cumplido con todas esas disposiciones. No es un crimen, no es un delito que la familia se afilie a una asociación y dé una membresía de donación mensual establecida. Eso no son delitos, ni son estafas, son cosas legales. Por eso la familia firma un documento de afiliación a esta asociación, a cualquier otra asociación, y firma documentos donde se establece por qué se está asociando, por qué quiere que la asociación vea el caso de ese ser querido. Y se implementan, ¿verdad?, cosas para que la familia se afilie a la asociación y podamos llevar su caso. Y están las familias becadas, que son las familias de pobreza extrema, que no tienen cómo pagar un abogado, que no tienen cómo afiliarse, que no tienen cómo dar una donación. Entonces la asociación les hace un estudio sociofamiliar y socioeconómico, y la familia lleva un documento de Limas donde es declarada en familia de riesgo, en pobreza extrema, y llevan la hoja de reclusión donde está recluido el privado de libertad y se le da una beca. Esta beca le cubre todos los gastos de un abogado y el abogado le lleva gratuitamente al privado de libertad el caso. Y cada vez que la asociación tiene fondos para comprar alimentos, les hacemos un paquete de víveres y se los entregamos a las familias que están becadas por la asociación. Hay familias que son becadas por la asociación y tienen que cumplir con algunos requisitos. Uno de los requisitos de las familias becadas es llamar el primer jueves de cada mes a renovar los datos del privado de libertad, a indicar si el privado de libertad necesita atención médica, odontológica, técnica, si le pasó algo, si no lo han llevado al médico, si no lo han llevado al dentista. Entonces, una vez al mes, la familia becada está en la obligación de llamar a las oficinas centrales de asociación a renovar los datos del privado de libertad, si fue cambiado de prisión, si fue cambiado de ámbito, para cuando los abogados lo visiten, sepan dónde está ubicado y en qué ámbito y en qué prisión. ¿Verdad?
y las familias que viven cerca de la asociación, como en Alajuela, Heredia, San José, donan 8 horas al mes de su tiempo para ayudar en la asociación a atender teléfonos, limpiar las oficinas, etcétera, etcétera. Cuando un privado de libertad es asesinado en la cárcel, cuando se suicida o muere por una enfermedad terminal y la familia no tiene cómo sepultar al privado de libertad, porque esto lo tomó como de sorpresa, la asociación en ese momento tiene fondos, le cubre todos los gastos fúnebres. Tenemos el programa Creciendo como Ciudadano, que es donde el privado de libertad o la privada de libertad sale de la cárcel y no tiene una fuente de empleo porque tiene su hoja de delincuencia manchada. Entonces la asociación, cada vez que tenemos fondos, agarramos a ese privado de libertad o a esa privada de libertad y le ponemos un puestico de comida en la casa o una barbershop en la casa para que puedan tener ingresos para llevar alimento a sus familias y no tengan que volver a delinquir mientras se consiguen un trabajo estable. Tenemos el programa de albergue, el Ministerio Apostólico Cristo Espera por Ti, donde se reciben privados de libertad que no tienen dónde vivir, que salen de la cárcel y su familia no los recibe, se reciben en el albergue de la asociación, aquí en San José. También recibimos 90 habitantes de calle todos los días, se les da desayuno, almuerzo y cena y una camita caliente para que puedan dormir por las noches. Entonces, estamos haciendo cosas buenas por ayudar a esta población. Y lo que queremos es que puedan comprender que la asociación ayudando a los privados de libertad y sus familias, como ONG, vamos a seguir velando por los derechos de los privados de libertad. Pero tienen que entender que hay que implementar cosas nuevas dentro del sistema penitenciario. Si Dios lo permite, funcionarios de la asociación estarán ingresando el martes 10 de diciembre a la unidad de máxima seguridad, ubicada en la cárcel Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma. Ese día los personeros de la asociación van a llevar paquetes de aseo personal para cada privado de libertad. En este momento en máxima seguridad hay una población de 80 privados de libertad entre celdas individuales y celdas colectivas, y se les va a llevar un paquete de aseo personal, se le van a llevar galletas, cereales, y otras cosas, ¿verdad?, que van en el paquete. Estamos gestionando los permisos para poder ingresar y apoyar a esta población en máxima seguridad, y así lo queremos implementar en cada una de las cárceles del país y en cada uno de los ámbitos, ¿verdad?, del complejo penitenciario Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, como en mediana cerrada, mediana abierta, las mínimas, ir a los arcos modulares, ir a terrazas, ¿verdad?, poder participar de actividades con los privados de libertad y poderles ayudar en lo que necesitan. Y recuerde, si usted tiene un privado de libertad y no ha recibido atención médica y está muy enfermo, llame a las oficinas centrales de la asociación para tramitar la solicitud para que sea atendido. Si usted tiene un familiar que fue golpeado por un policía penitenciario, llame a la asociación para poner una denuncia, porque un policía penitenciario golpeó a un privado de libertad. Se ocupan los siguientes requisitos: el cargo y el puesto del policía penitenciario, si es un oficial raso, si es supervisor, si es inspector o si es jefe de seguridad. El nombre o por lo menos el apellido que debe llevar cada policía penitenciario en su uniforme. Entonces el privado de libertad puede ver el apellido y decir: no fue el oficial Fallas, que es el supervisor de la escuadra B. Entonces ya se tiene el dato quién es el oficial agresor para que se investigue a través de a través del Consejo de la Policía Penitenciaria y a través del Departamento Legal Jurídico de Adaptación Social, para ver si ese privado de libertad realmente fue golpeado por ese policía penitenciario que lo está señalando. Poder hacer un recurso de habeas corpus para presentarlo en la sala cuarta para que sea llevado a medicatura forense y así poder llevar un dictamen médico que indique que sí fue golpeado, y poder hacerle un proceso administrativo y penal al policía penitenciario que lo agredió. Entonces se necesita
el número de escuadra en la que trabaja, si es la A o es la B, el apellido del privado del policía penitenciario, y el rango, ¿verdad? Si es inspector, si es jefe de seguridad o si es supervisor. Y así se hace la denuncia y se tramita para que se investigue. Tras las diferentes denuncias que hemos planteado ante el Ministerio de Justicia de policías penitenciarios que golpean a privados de libertad, ya el ministro despidió a 6 policías penitenciarios y a sus cómplices, porque no solo despidieron a los policías penitenciarios que golpearon a los privados de libertad, sino a aquellos que no hicieron nada y no lo denunciaron. Y vuelvo a recalcar, es obligación del jefe de seguridad de la cárcel donde se encuentra su familiar privado de libertad de denunciar a su subalterno, sea un oficial raso, un inspector, un supervisor, cuando agrede a un privado de libertad. Es la obligación del jefe de seguridad hacer la denuncia y hacer el informe como jefe de seguridad. Pero no lo hacen porque alcahuetean a sus compañeros y tapan ese delito, porque es un delito agredir a una persona a placer y golpearlo. Igual que las directoras y los directores de los centros penales, están en la obligación de denunciar al policía penitenciario que golpeó a un privado de libertad y no callarse y no decir nada y hacerse de la vista gorda. No está en la obligación como director de la cárcel o directora del centro penal de hacer el informe correspondiente con el departamento jurídico y de denunciar al policía que golpeó al privado de libertad. Y no taparlo, y no alcahuetearlo, y no decir nada. Eso sería ser cómplice. Mantenerse uno en silencio como funcionario público cuando se da cuenta que un policía agrede a un privado de libertad. Ay, no voy a decir nada porque ya es un funcionario, es un policía penitenciario, es mi amigo, es mi compañero de trabajo. Eso es ser cómplice, y también tienen que tener sus responsabilidades penales y administrativas, como estos policías penitenciarios que no participaron en la golpiza a los privados de libertad, pero fueron cómplices porque no lo denunciaron y se quedaron callados. Entonces también fueron despedidos. Ojalá que podamos seguir implementando cosas nuevas en el sistema penitenciario a favor del privado de libertad y en contra de la corrupción interna. Que Dios les bendiga y les guarde. Y recuerden, somos una ONG en defensa de los derechos de los privados de libertad. Que Dios les bendiga y les guarde grandemente.